Hi everybody, welcome to the first virtual book fair in USA. Now, we are going to present from Paraguay the author José Monín. Go ahead, José. Hello, good afternoon. How are you? Espero que estén bien. Va ella pa peime por amba. Hay potaco este día se acompaña amigo pequeño presentación Jape. Hola, ¿cómo están? Es un placer nuevamente estar compartiendo con todos ustedes este gran espacio, pero en esta ocasión en la primera feria virtual del libro de Estados Unidos. Y antes de presentar los libros, me gustaría leer la biografía del autor, o sea, mi biografía para la gente que no me conocen. Biografía y obras del autor. José A. Monín nació en la ciudad de Asunción, República del Paraguay. Vivió su adolescencia en su barrio querido Itapuitá Punta. En el año 2002 se traslada con toda su familia a la ciudad de Limpio, lugar donde le nacieron las mayorías de sus obras. Perdió más de 1500 poemas. Estudió en la Escuela Básica Molinos Harineros del Paraguay, en el Colegio Molinos Harineros del Paraguay, en el Colegio Nacional Nanagua, en el Colegio Privado Nuestra Señora de la Asunción. Siguió la carrera de Psicología Social de Enrique Pichón Rivière en la Escuela Popular Tatayiwa, certificado por la Escuela de La Plata, Argentina. Psicología General en la Universidad Sudamericana, tallerista en la Biblioteca Municipal Augusto Roa Bastos, estudiante de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Es miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay, miembro de la Asociación Liternauta Difusión Cultural de España, embajador de Paraguay ante la Cámara Internacional de Escritores y Artistas con sede en Barcelona, España. Fue miembro del Círculo Latinoamericano de Escritores y apareció en varias antologías. Uno de ellos son Poemas Dulces, La Voz del Norte, CEP Digital número 1 y número 2, Liternauta, Vecinos Virtual, Arte y Cultura, La Mentalidad después de la pandemia, Pachamama, 30.000 veces literatura, Escritor Roga, Cuentos y poemas alrededor del sol y 17º, Sueños y pensamientos. Bueno, hoy hablaré de dos libros importantes que no deben faltar en sus bibliotecas. Dos libros que en un porvenir dará mucho de qué hablar. Con estos trabajos puedo decir que la literatura paraguaya da un paso al frente. Hablaré cronológicamente, partiendo por el libro de cuentos Crónicas de mi sangre, con el lema de lo tradicional a la fantasía. El libro reúne 11 cuentos que nos hará creer nuevamente en los poderes literarios. Como sabrán, en toda América habitaban y siguen habitando muchos indígenas, dueños verdaderos de esta inmensa tierra. Lo maravilloso de ellos es que cada tribu tenía o tiene algo que contar en el sentido de creencias legendarias. En esta ocasión me basaré en la comunidad guaraní, hablando de ficción de un gran personaje, el indiecito azul, que se encuentra dentro del libro Crónicas de mi sangre. Es el primer cuento del libro, un cuento de ficción mezclándose con la fantasía, en este caso, fantasía heroica. Los poderes sobrenaturales están presentes. Me gusta mucho este cuento, ya que la tecnología está de por medio. El indiecito azul es un personaje creado en la imaginación de la comunidad guaraní,
que ha pasado de generación a generación. En ella encontrarás la armonía de la naturaleza con el ser humano. Ahora, el siguiente cuento se llama Cuentos de mi barrio. Es otro cuento que va de la mano, ya que las creencias barriales se relatan con autenticidad, produciendo el escalofrío que desde pequeños sentíamos en el cuerpo al escuchar experiencias paranormales. Pero en esta ocasión, relatos sobre los seres mitológicos del Paraguay, alimentando y haciendo eterno las creencias de los pueblos indígenas. Muy bien, ahora quiero hablar de otro cuento que se titula Casa Oscura. El sigilo de este cuento es impresionante, ya que en Casa Oscura ocurren los hechos más inhóspitos que el ser humano pudiera tener o pasar. Dentro de ella, el joven conlleva una relación interna con sus dudas, con sus temores y con sus esperanzas de poder volver a tener hielo en la ladera para tomar tereré. Casa Oscura es un cuento que no debe ser ignorado. El tereré es una tradición popular de la cultura paraguaya donde se consume con un termo o con una jarra, se le pone agua, remedios yuyos o simplemente agua y hielo, luego una guampa y hierba y una bombilla. Eso para la gente que nos están viendo, que pueda buscar en Google, escribe la palabra tereré y le va a saltar todas las informaciones de nuestra cultura. Bueno, ahora quiero hablar de otro cuento que se llama Cazador de Fantasía. Este es un cuento que se basa más en lo sociocultural. En ella podremos encontrar la realidad que muchas familias atraviesan. Por ejemplo, cuando es influenciado por el cazador. ¿En qué sentido? Cuando roba tus proyectos, tus ideales, tus metas y sueños, por algo que tal vez los padres, la sociedad en sí, no quieres que seas. Es un cuento para leerlo con detenimiento. Ahora tengo otro, o sea, voy a hablar un poco de los 11 cuentos, como lo estoy haciendo. El otro cuento es Gemelos. En este cuento no hay tanto que hablar, porque con la simple lectura ya entenderemos de qué se trata exactamente. Luego, este cuento se titula Ojos Abiertos. Quisiera leer una pequeña parte del cuento. Por más que sea de fantasía, tiene algo de profecía. Es algo que me agitó el cuerpo por la relectura que hice para este momento. Dice así: el mundo padecía una peste rara, un ataque sorpresa por desconocidos, por muchos o por pocos. La luz del sol era como luna llena. Los árboles perdían sus colores y sus frutos. Ya no se sabía si era de noche o de día. Los hombres sufrían. No un ataque nuclear, tampoco algunas plagas de Egipto. Era algo nuevo, algo único, algo sorprendente. Me hizo entender sobre la pandemia que inició en el año 2020. No solo eso, sino una parte dice, ya no se sabía si era de noche o de día. Lo asocio con los días que pasé por el hospital cuidando a mi padre, quien dio positivo a esta peste rara. Muchas veces escribimos inconscientemente sin saber si nuestra escritura nos quiere decir o alertar de algo. Este cuento lo había escrito en el año 2013. Se publicó en el año 2018, antes que entrara la pandemia del COVID-19. En realidad, me puse a releer este cuento y me llamó muchísimo la atención. Mi conciencia estaba a otro lado, pero gracias a este evento pude releer el libro y ahí entendí
lo que estaba enfrente mío. Bueno, ahora quiero hablar de otro cuento que se titula Liomar. Es un cuento de fantasía, onírico, erótico, una situación que muchas veces las personas, sin importar la edad, pasa por eso, el de los sueños húmedos, tener relaciones con espíritus, literalmente hablando. En otras palabras, es algo que debe ser leída, analizada y admirada por su faceta sexual. Luego está el otro cuento que es El ángel y yo. Es un gran cuento que no se separa de Liomar, pero en esta ocasión el personaje entra en disputa con varias situaciones políticas, religiosas y sexual, y también metafísica. Ahora quiero hablar de otro cuento que se titula El joven y el sepulturero. Este es uno de mis cuentos favoritos en realidad, porque en ella pude creer muchas cosas. El evento ocurre dentro de un cementerio de barrio, un cementerio casi sin murallas, sin seguridad, donde el joven desesperado, enamorado y perdido decide buscar a su amada en lugares inhóspitos, como un cementerio, lo cual convence al sepulturero de ayudarlo a contactar con su bella amada. Este cuento debe ser leído con mucha pasión para sentir en la piel la sensibilidad del autor. Ahora, Pez Maldito es otro cuento fantástico de fantasía. Nine es el personaje principal de entre varios personajes legendarios. De lo cotidiano que sería lo real pasa a plena fantasía, abriéndose un portal a un mundo paralelo, el mundo de los rechazados. Como el autor de, como el autor debo decir que he escrito tal cual lo vi, tal cual lo sentí, tal cual lo pasé y por sobre todas las cosas como lo experimenté. Es un cuento de mucho dolor, pero es un cuento que nos hará creer en ese mundo de rechazados donde muchas veces habitamos sin darnos cuenta. Y ahora el último cuento se titula Guardián de los débiles. Es un cuento, es el último cuento y es con este cuento se cierra la primera parte de Crónicas de mi sangre, como dije al principio, que parte de lo tradicional a la fantasía. Este cuento no se trata de un superhéroe con capa y espadas. Se trata de ser solidarios, predispuestos a las necesidades ajenas. En fin, cada cuento tiene algo que contar, enseñar y practicarse en la vida real. Y ahora, si desean adquirir este libro, Crónicas de mi sangre, pueden hacerlo marcando el siguiente número, más 59 59 91 707 381. Tanto si algún paraguayo está viendo, puede discar el mismo número o cualquier persona alrededor del mundo puede hacerlo sin ningún problema. Y ahora voy a partir en tu poema, Entre las sombras. Es el otro libro que tiene mucho que hablar. Este libro tiene mucho que contar en realidad. Por ejemplo, era un libro que tenía que publicarse en el año 2013 en Madrid, España, pero a consecuencias de la parte económica, de salud, eso, perdimos contacto y se trabó la edición. Hasta que, pasado varios años, en el año 2020, en plena pandemia, la editorial Arandurá me abrió las puertas para poder materializarlo y así poder llegar a más lectores. Vamos a adentrarnos ahora al mundo de la poesía. La poesía es el género más difícil en lo que es la literatura, porque la poesía cuando más breve tiene que contarse en 500 páginas,
Empezaremos por la portada. Le voy a mostrar nuevamente la portada. Habla claramente de los movimientos, de las sombras, de la oscuridad, pero en medio de ellos está el poema que va sanando heridas, el poema que va creando esperanzas. La sombra es el signo dinámico, omnipresente a lo largo del corpus de la obra. Cada poema deja un mensaje claro, digno e inspirado. Poemas líricos rodeados de circunloquios, dibujando a la persona amada con un toque surrealista, dejándose ver las metáforas en las líneas del libro. Usted podrá disfrutar toda esta faceta del libro. Me gustaría compartir un poema, ya que hay todavía tiempo, leer un poema de este libro. El título es Tiempo cuajado. Entre telas formadas en sillón, el polvo trasnochó la amargura que jamás se oyó. Mientras afuera llueve sin razón, tus pies buscan el pecho que tengo yo. Heridas rotas, tiempo cuajado en un vaso de aromas soñolientos, bajo el techo que olvidó mojar mis esperanzas de nubes equivocadas. Ni aun así era escatimado aquel laberinto de archivos y memorias tristes que son alimentos para el moho verdor, burlándose entre los archivos de polillas soberbias, pisoteando mi fe y todo por mi querer. El olor a mudo viejo que no aprendió a deletrear, el afán de tus besos secos como sello registrado para mi tiempo cuajado. ¿Qué digo? ¿Por qué lo digo? Si soy un vaso roto, sin valor para tus ojos, sangre hirviendo, techos de arenas perdidas entre las arenas de aquel hogar subterráneo, de gusanos bailando por mis llantos, como si fuera una canción de amor para sus pies sin botas que no van a mi compás. Ni aun así serán imprescindibles las letras de húmedas esperanzas de que más tarde tal vez pueda ya desaparecer, donde el tiempo se cuajó por verte desaparecer. No abras entonces las memorias de mi ser. Espero que esta pequeña lectura de este poema haya inspirado, haya hecho un contacto con la persona que está viendo este evento. Y nuevamente quiero recalcar el número que es más 59 59 91 707 381 para hacer su pedido en cualquier parte del mundo. También le dejaré la página que es www.arandura.com, o si desean escribir al correo electrónico arandura@hotmail.com. También debo agradecer al señor Alan por la oportunidad nuevamente de brindarme, de poder dar a conocer mis trabajos a más personas, a la gente de Estados Unidos, que es un gran campo de la literatura, una de grandes poetas y narradores, como ha marcado en toda su historia literaria. Y nada más que agradecer a Dios Padre por la oportunidad que Él también me da en el sentido de salud, de inteligencia, de inspiraciones, para que todos estos ideales se materialicen. Nada más que agradecer una vez más y espero puedan contactar con la editorial, hagan sus pedidos sin ningún problema o pueden consultar sin ningún problema. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.